La mesa 24 es la última mesa de todas las mesas de este congreso. Después de eso tendremos una conferencia magistral a las 5 de la tarde y luego la presentación de danza a la que nos invitaron Israel y Sergio. Esta mesa se titula Escrituras y Transdiscursos del Cuerpo, Reclusión, Exclusión y Corporalidad. Y nos acompaña entonces, dando la cara, Novia Carolina Robelo, de la Universidad Autónoma de Querétaro, México, y nos trae una ponencia que se titula Sentencia y Prisión Incorporada, entre comillas, en las mujeres. Entonces, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas y a todos. Importante también. Bueno, un poco la introducción para la ponencia que traía. Cuando yo hice mis estudios de doctorado, realicé un trabajo, una investigación para el tema de la tesis doctoral. Lo realicé en la prisión precisamente que está ahí en Querétaro, que se conocen más bien como centros de readaptación o rehabilitación social, y yo estuve trabajando en el de San José del Alto, que es el que está ahí en Querétaro. Primero hice un estudio comparativo de género para probar una escala o un instrumento que era el que me interesaba para mi tesis doctoral, y finalmente, bueno, el trabajo que yo hice en mi tesis fue sobre mujeres en prisión. Pues tuve la oportunidad de, que es parte de lo que voy a hablar ahora, con algunas de las mujeres que estaban ahí, precisamente, bueno, trabajé yo con el 60% de la población de mujeres, en esa época eran 155, yo trabajé con 100 de ellas, pasadito del 60%, y además de aplicarle, bueno, todo este tema de lo que tiene que ver en el aspecto de la psicología con el asunto de psicodiagnóstico, instrumentos psicométricos y este tipo de cositas, pues obviamente sí tuve la oportunidad, obviamente, de entrevistar a varias de ellas, de conversar, de conocerlas más, ¿no? Más allá de lo que decían los expedientes, porque también tuve la oportunidad de revisar el expediente de cada una, 100, para ser exacto. Entonces, bueno, pues sobre eso es el tema que yo voy a tratar. Entonces, bueno, a nivel mundial las mujeres representan el 10% de la población privada de libertad, según los datos de UNODOC del 2014. La tercera edición del World Female Imprisonment List revela que 700.000 mujeres y niñas están recluidas en instituciones penitenciarias de todo el mundo. Señala que en México existe una población de 13.400 mujeres reclusas que corresponden al 5,2% del porcentaje total de población en prisión. Entonces las mujeres, pues realmente a nivel mundial y también obviamente nacional, somos una proporción realmente pequeña si la comparamos con las poblaciones de varones. En muy contadas ocasiones, la situación de las mujeres en prisión es objeto de interés en las ciencias sociales, más allá del que suscite en el ámbito jurídico o criminológico. Para la sociología, las cuestiones relacionadas con un puñado de mujeres, un porcentaje residual de la población penitenciaria, no despertaron especial interés. El encarcelamiento de mujeres es uno de los campos menos desarrollados en ciencias sociales. En el caso de Latinoamérica es realmente reciente y fragmentaria, y no ha sido hasta los últimos 10 o 15 años en que los trabajos relacionados con las mujeres en prisión se han empezado a desarrollar. Las principales reflexiones que se han inclinado hacia la relación entre la baja proporción de mujeres en el sistema penitenciario y las carencias materiales y de políticas específicas de género para las mujeres encarceladas. Algunos autores y autoras se muestran con cierta preocupación por las consecuencias del encarcelamiento de niños o niñas en el caso de, vamos a llamarlo, las mujeres que llegan embarazadas a las prisiones. En el caso de México, se les da la oportunidad de que tengan que puedan parir a sus hijos o hijas dentro de prisión y pueden estar con ellas hasta que cumplan la edad de 5 años. A partir de los 5 años, si tienen algún familiar que pueda hacer la tutela de estos menores de edad en lo que ellas, terminan, obviamente, ya sea sus procesos o sus sentencias, según sea el caso, bueno, pues ya, como quien dice, quedan en la familia, ¿no? La abuela, una tía, etcétera, se hace cargo. Pero cuando estas mujeres no tienen ningún familiar que se pueda hacer cargo de sus hijos o hijas, pasan a formar parte del DIF. Cuando están en el DIF, estos niños y niñas que son hijos de mujeres que están en prisión los pueden ver solo una vez al mes. No pueden llamarles por teléfono, no les pueden mandar nada, solo una vez al mes los pueden ver. Y bueno, muchas de ellas me contaban que en ciertos casos, si se descompone la camioneta del DIF o si pasa cualquier otra cuestión burocrática, no los ven hasta el siguiente. Entonces es una angustia espantosa tanto para ellas como probablemente los hijos o hijas, ¿no? También obviamente la parte que es importante es el rol de las mujeres presas en este aspecto que contaba yo de madres y cuidadoras.
Actualmente los procesos de justicia penal siguen tratando las transgresiones de las mujeres en forma más severa por considerarse que evidencian una ruptura con los modelos y características atribuidas al género femenino. La existencia de criterios sexistas y asimétricos desiguales todavía vigentes en los espacios jurídicos y penales con los que se sigue juzgando y sentenciando a las mujeres es una evidencia más de opresión sobre los cuerpos de ellas. Los estudios sobre mujeres encarceladas han realizado importantes aportaciones acerca de la comprensión de las formas de control y poder generalizado, vamos a llamarlo a través del género, que se expresan en la cárcel. En prisión el poder se ejerce con unos marcados rasgos de género, los cuales permiten entender la definición patriarcal de la mujer y la reacción social ante la transgresión de las expectativas de género. Esto permite afirmar, una antropóloga importante que tenemos en México, que es Marcela Lagarde, en su obra Los cautiverios de las mujeres, que las presas concretan la prisión de todas las demás. Ellas encarnan el cautiverio femenino en cuanto a falta de libertad en el sistema patriarcal. Y bueno, voy a hacer una pequeña cita de ella. Dice: el análisis de las presas da luz sobre las prisiones diversas en que viven o vivimos todas las mujeres. Con estas sanciones que se les da a las mujeres que transgreden a partir de la comisión de delitos, se concretan las mujeres criminalizadas en el marco de la institución penitenciaria. Las investigaciones sobre mujeres encarceladas se han centrado en dos aspectos interrelacionados en la cuestión del castigo formal dirigida a ellas. Por un lado, los procesos de criminalización, es decir, cómo llegan algunas delincuentes a ser encarceladas y otras no. Y por otro lado, cómo están funcionando los resortes de género junto con la clase social y el grupo étnico en las políticas penitenciarias, es decir, cómo es el régimen de castigo para ellas. En cuanto a los procesos de criminalización, la cárcel excluye principalmente a colectivos que ya poseían rasgos de exclusión social, puesto que de manera general las presas habían experimentado alguno antes del encarcelamiento. Ahí, hace una cita de un autor que se apellida Manzanos, dice que la criminalización de la pobreza y especialmente la criminalización de las mujeres migrantes, pues es algo que hay que tomar en cuenta. Esto queda en evidencia cuando se observa el patrón delincuencial que es perseguido y criminalizado, ya que la inmensa mayoría de las mujeres presas se encuentran en dicha situación por delitos característicos de los grupos de bajo nivel socioeconómico. De modo que lo que se conoce como delitos contra la salud, es decir, todo lo que tiene que ver desde, vamos a llamarlo, cosecha, en dado caso que así sea, o fabricación de un estupefaciente, hasta la distribución, puede ser al menudeo o de manera masiva, transporte, etc. Entonces son delitos de la salud. En pequeña escala o grande, los delitos contra la propiedad, entre estos dos suman el 71.4% según la Secretaría de Seguridad, son datos del 2015. Esto indica un ensañamiento contra estos colectivos y en el caso de las mujeres el importante impacto en las políticas punitivas sobre lo que tiene que ver con drogas, por lo cual se penaliza a las mujeres que consumen drogas y en los últimos eslabones de la cadena de un tráfico feminizado, porque también en los sistemas, vamos a llamarlo, de narcotráfico, también hay todo un sistema jerárquico precisamente y por lo regular las mujeres acaban ocupando los lugares, los estratos más bajos, ¿no? Hay muy poquitas que han sido líderes de cárteles, como pueden ser, por ejemplo, Griselda Blanco o una de las Beltrán, que han sido líderes de cártel, pero la mayor parte de las mujeres, están en una categoría, una posición que se les conoce como mulas o camellos, ¿no? Que son las que transportan al mundo. Los perfiles sociales de las mujeres criminalizadas indican una posición subordinada de género que intersecciona con otras variables de discriminación, como pueden ser la clase social, la etnia y la procedencia geográfica, tanto en el ámbito público como en el privado. En el ámbito público se ha remarcado su bajo nivel de instrucción o acceso a educación, una débil posición en el mercado de trabajo y reducción de los ingresos económicos, así como su importante papel en el ámbito doméstico y privado. En su mayoría son madres solteras y otorgan un importante peso a las relaciones de pareja. Asimismo, las experiencias de violencia de género en pareja y de abusos sexuales contra ellas durante la infancia o la adolescencia son tanto cuantitativa como cualitativamente relevantes. En cuanto a las formas de castigo de las mujeres, las obras de la criminología crítica feminista han puesto de manifiesto que las mujeres pobres que delinquen encarnan lo obyecto, en la medida en que transgreden las normas de género y por tanto son las que entran en el radio de acción de las políticas penales y penitenciarias. Esto es, son las identificadas como delincuentes y las que son comúnmente encarceladas, según una autora que se apellida Larrauri, Elena Larrauri. Se ha asumido como unas bases biológicas inmutables que confunden el sexo y el género, que es parte de la discusión que estaba hace rato y
por lo que intuyo, porque no pude estar los demás días del Congreso, se ha discutido casi todas las mesas, ¿no? Permanecen, según Almenda, en las formas de funcionamiento de los agentes penitenciarios, de manera que el tratamiento en las prisiones está enfocada hacia la domesticidad de las mujeres, las infantiliza y busca su feminización. Estas concepciones, por tanto, tienen una aplicación práctica en las formas de control que se despliegan durante el encarcelamiento, donde el tratamiento y la monitorización del comportamiento es más agudizado que para los hombres. Se ejerce una intervención más encaminada a la feminización de las mujeres presas que a prestar oportunidades para su reinserción. El encarcelamiento para ellas está fuertemente marcado por los discursos o regímenes de feminidad que buscan regular su comportamiento a través de 3 mecanismos. El primero es el monitoreo de su apariencia. Se espera que las mujeres se vean de cierta manera. Entonces se tiene todos los días que bañar, peinarse y arreglarse. El segundo sería a partir del trabajo. La mayor parte de los trabajos que se ofrecen al interior de las prisiones, bueno, tienden a estos estereotipos de género, ¿no? Trabajan, por ejemplo, en maquilas que tienen que ver con costura o con realización de manualidades, o si se les da algún curso, por ejemplo, para carrera técnica, tiene que ver con que sea cultora de belleza, asistente secretarial, cocinera, etc. No hay más que eso, ¿no? Si una mujer dice, oye, es que yo quiero estudiar algo que tenga que ver con computación, o me interesa carpintería o plomería, no, esas cosas no son para mujeres. Entonces el tipo de formación que se les da pues va a estar encaminado a eso. Y finalmente el tema de regulación de sus conductas. Entonces faltas que tengan que ver con la conducta de las mujeres, como que bueno, griten o respondan aparentemente de mala manera a una custodia, bueno, las hace sujetos de sanción, se crean consejos o comisiones técnicas en los centros de readaptación, y a partir de la falta que se supone que comete la mujer, bueno, pues hay una serie de sanciones, ¿no? Que pueden ir desde que si tienen algún beneficio, por ejemplo, tener una grabadora o un aparato de música en su celda o sus visitas, se las pueden suspender, y el caso ya más grave es cuando las mandan al que se llama el famoso módulo Z, acá en Querétaro, que es el módulo de castigo. Es la forma elegante que tienen que llamarlo, pues el módulo de castigo. Implica aislamiento total. Están aisladas por el tiempo que determina este consejo técnico. Bueno, el confinamiento tiene efectos sobre la corporalidad por los mecanismos de vigilancia y disciplina. Este es un planteamiento que de hecho en su momento Foucault en Vigilar y Castigar. La perspectiva de género visibiliza las especificidades sobre la constitución de los cuerpos de las mujeres y las estrategias de gobernabilidad carcelaria para infligir dolor y violencia, como hace notar una autora que se apellida Marina, y todo esto es para lograr el asunto del sometimiento. Nos interesa aquí en este caso, con este escrito, es reflexionar acerca de las dinámicas sociopolíticas en torno al género, así como las condiciones estructurales encarnados en los cuerpos y la subjetividad de las mujeres reclusas. Las consecuencias del encarcelamiento para las mujeres han tendido a analizarse desde el punto de vista del fuerte impacto que la prisión conlleva para su entorno familiar y el consiguiente malestar que supone para las mujeres presas el no poder desempeñar su papel de madres y cuidadoras. Sin embargo, muchos otros elementos entran en juego a la hora de comprender la experiencia del encarcelamiento de las mujeres. Por ejemplo, lo que no está referido exclusivamente a su papel como sostenedoras del hogar o este otro concepto que crea Marcela Lagarde, seres para otros, ¿no? Somos siempre en función del otro. Hija de, esposa de, madre de. Pero difícilmente las mujeres logramos ser nosotras mismas, ¿no? O por lo menos lo era hasta hace unas décadas. Aquí el foco se sitúa en dimensiones como la subjetividad y el cuerpo, la propia salud y las emociones. Aspectos que ya han sido descritos en otros trabajos sobre el encarcelamiento, pero que no han llegado a constituir una reflexión autónoma situada en el contexto de la sociología o el resto de las ciencias sociales, que busca articular relaciones entre contexto, mente y cuerpo. Más allá del enfoque biomédico de la salud, que a menudo adolece de una visión excesivamente centrada en el cuerpo, se busca relacionar la materialidad con un enfoque sociocultural, que dé cuenta de las condiciones sociales y culturales que dan lugar a los malestares. Se trata también de buscar de qué manera las emociones se encarnan corporalmente para trazar puentes sobre la sociología de las emociones y la sociología de la salud y la enfermedad, que pueda dar lugar a una comprensión más holística o más integral acerca de las mujeres presas, para captar cómo la intersección de ejes de estratificación social se incorpora en la propia subjetividad y en el propio cuerpo de las protagonistas. Yo, aparte de hacer estas entrevistas que hice con estas mujeres que comentaba yo al inicio y la aplicación de estos instrumentos de diagnóstico, también, bueno, esta es una parte que todavía está en proceso, esa investigación. Nada más, esta es la segunda parte, nada más quiero compartir algunos avances.
estuve trabajando el análisis de testimonio de 12 mujeres que estuvieron acá en el Centro de Readaptación Social. Existe una asociación civil que se llama DEMAC, Documentos y Estudios de Mujeres, Asociación Civil, las siglas, y esta asociación ya tiene muchos años que se dedican a dar talleres para escritura para mujeres, principalmente, ¿no? Mujeres de todas las edades y de todas las condiciones. Y tienen un apartado, cada año sacan un concurso que se llama Premio DEMAC Penitenciario. Entonces lo que hacen es que acuden a los distintos centros de readaptación del país, les dan cursos o talleres a las mujeres sobre el asunto de escritura y se les invita a que escriban. Todas las mujeres que quieran escribir y que se les publique su testimonio o el texto que ellas quieran compartir, todas van a aparecer publicadas, y obviamente, bueno, las que tengan una mejor narrativa, que sea más interesante, etcétera, tienen una especie de comité editorial, un comité evaluador que analiza pues los escritos o testimonios que ellas envían, y bueno, se da también un premio cada año. Entonces aparece la que es la sede del primer lugar y obviamente todas las demás, pero sí aparece publicado, el premio es en efectivo. Desafortunadamente, como muchas de, bueno, si están todavía sentenciadas, etcétera, bueno, puede tener acceso a su premio en efectivo hasta que vuelvan a tener libertad, ¿no? O sea, que hasta que cumplan su sentencia. Bueno, los testimonios publicados que yo estoy analizando están unos del 2004, ahí están, bueno, no voy a decir ahorita los apellidos, pero bueno, si ustedes revisan los textos, ahí van a estar los nombres completos tal cual. Más bien, aparecen los nombres como ellas quieren que se publique. Hay unas que usan seudónimo y otras que deciden usar su nombre completo, ¿no? También eso es parte de lo importante, nombrarse a sí mismas. Entonces, bueno, yo trabajé los testimonios en 2004, de los del 2004, de Magda, de Ruth, de Jessica, de Dulce Inés, de Karina Berenice, de Nicasia y de Rosario y Yulcena. En 2007 trabajé los testimonios, del texto del 2007, los testimonios de Maricruz, de María Marina y de Norma Alejandra. Y para el 2012 solamente publicaron Mariana, Karina Berenice, otra vez que ya había publicado en 2004, y Miriam. El análisis testimonial, bueno, de estas mujeres me permitió un acercamiento diferente de las experiencias de las mujeres respecto a sus sentencias o sus procesos judiciales, así como sus condiciones de vida en prisión. Para comprender el impacto del encarcelamiento es necesario tener en cuenta la vivencia negativa de las relaciones dentro de la prisión y caer en cuenta que la precarización de muchas de sus condiciones de vida tiene mucho que ver con la corporalización de esos malestares. El sistema penitenciario es un sistema social alternativo donde están muy acentuadas las relaciones de poder y las dinámicas de género. Es un ambiente asfixiante tanto en su vertiente arquitectónica como en su configuración social. Es fuente primordial de padecimientos psicológicos y psíquicos para las mujeres presas. La pena privativa de libertad, a pesar de que en sus fundamentos legales tiene como principal objetivo la resocialización de las personas presas o su reinserción, en la práctica está principalmente orientada a la guarda y custodia, tanto en lo que respecta a la organización general de la vida en prisión como en su arquitectura y obviamente las políticas penitenciarias. El propio personal penitenciario reconoce esta priorización de lo regimental sobre lo asistencial entre las carencias estructurales de los centros penitenciarios de México y, bueno, supongo que de otros países. Ahí todavía no tengo tanto chance de ponerme a revisar eso, y bueno, que me consta además de primera mano. La vida en prisión se convierte en un sistema social alternativo con su propia cultura, normas y hábitos, dinámicas de relación tanto de las personas que están en prisión como del personal penitenciario. Uno de los rasgos más relevantes de la vida cotidiana tras los barrotes es la falta de intimidad de las personas encarceladas, quienes la mayoría de las ocasiones tienen que compartir celda con otras personas que no formaban parte de su red de relaciones antes del encierro. El resto de las dependencias de la prisión, como pueden ser salas o espacios comunes, patios, biblioteca, cocina, etc., tampoco permiten encontrar momentos de intimidad, menos aún de silencio o cierta tranquilidad. El propio encierro, el hecho de estar tras los muros de una prisión y encerrada en una celda, produce sensación de enclaustramiento. Magda, que es una de las mujeres con las que, además de trabajar su testimonio, la pude entrevistar, habla de lo duro que se le hace el tiempo después de cenar, cuando tienen que permanecer encerradas en sus celdas. Generalmente la merienda la sirven como a las 6, 7 de la tarde, entonces a partir de esa hora hasta el día siguiente están encerradas, entonces prácticamente pasan 12 horas, el tiempo de lo que duermen, por así llamarlo, pero en ese lapso, digo, creo que a casi nadie le da sueño a las 6 o 7 de la tarde. Entonces, si te vas durmiendo 10, 11 de la noche, bueno, son un montón de horas que ya estás encerrada. Entonces Magda relata: entre las 6 y las 10 de la noche, cuando nos encierran, lo llevo muy mal, lo llevo fatal, por la noche. Bueno, si ves la tele, lees o hablas un rato con alguna de tus compañeras, pasa más o menos. Pero las tardes que yo no duermo, los días que yo no duermo, estar ahí encerrada se me hace cuesta arriba.
Ya saben las custodias, a mí se me hace cuesta arriba, pero pues no queda de otra. A ello hay que añadir que el día a día de la prisión está marcado fuertemente por las relaciones de poder, ya sean las relaciones entre las custodias y las presas, así como las relaciones entre una presa y otra, porque finalmente, aunque pareciera que todas están en un asunto de cierta igualdad, porque todas son prisioneras, pues resulta que no. Aparece el tema de etnia, de clase social a la que pertenecen antes de su ingreso, quienes tienen visitas, quienes no, quienes sí tienen hijos, quienes no, quienes el marido o la pareja todavía las visita, etc. Las internas manifestaban que no se podía confiar en otras internas, ya que era habitual que develaran confidencias que habían sido contadas, incluso que usaran cierta información para dañar a sus compañeros. Se percibe que la violencia mutua convivía en importantes gestos de solidaridad. Es importante reconocer el sentimiento de amenaza que las internas perciben en relación con otras internas. Las mujeres tendían a describir el ambiente de relación entre presas como hostil y de desconfianza, hasta el punto de que algunas de ellas manifestaron que lo peor de la prisión no es la institución, sino la dureza de las condiciones de vida en prisión, precisamente debido a la hostilidad de las relaciones. Una de ellas es Rosario. Esto es como una telenovela de moda, pero a lo grande, porque todos los días vemos las mismas caras, somos siempre las mismas, pero de pronto llegan algunas nuevas, tienes que andar observando para ver si te van a meter una puñalada a traición, si puede ser su amiga. Siempre tienes que estar mirando para atrás. Dicen, ¿cómo será la cárcel? Es un suplicio, no es un castigo, es un suplicio. Por lo tanto, la cotidianidad del encierro puede describirse como asfixiante, digamos desde el punto de vista arquitectónico, y amenazante en cuanto a las relaciones, lo que las conduce a vivir en un estado permanente de ansiedad. Y bueno, obviamente falta seguir avanzando. Había yo comentado que es una investigación que está en proceso, entonces una especie de cierre o conclusiones preliminares sería: la cárcel como institución total es un lugar privilegiado para analizar las relaciones de poder y las formas de control social de hacia las mujeres. No obstante, también es un lugar de resistencia a esos mecanismos de poder. En la época actual, esta resistencia dentro de las cárceles no está marcada primordialmente por la orientación política y colectiva, sino más bien por formas individualizadas, no ideologizadas ni politizadas. Diversas autoras sitúan la identidad como un eje principal de resistencia a los daños que causa la prisión, que se conoce, el término en inglés sería el pains of imprisonment, que a menudo se refiere a un ejercicio de poder dirigido a socavar el sentido de yo o sentido de identidad de las presas, de moralizarlas y reeducarlas para que ejerzan las funciones que se consideran apropiadas a su sexo, tal y como se puede seguir trabajando más adelante. Podemos sostener que las mujeres encarceladas intentan mantener la integridad de sí mismas y revertir los efectos negativos de la identidad deteriorada constituida por los diferentes agentes disciplinarios. Hay una autora que se llama Estíbales de Miguel Calvo. Ella hace toda una tesis, su tesis, y después publicó un libro sobre el tema del amor, en las relaciones amorosas en las mujeres en prisión. Y voy a abrir aquí una cita que hace ella. Dice: yo encontré que el amor es un pilar fundamental sobre el que se articula esta resistencia. Tener a alguien en prisión por quien suspirar y con quien proyectarse hacia el futuro resulta un aliciente para salir adelante, aunque ello suponga insertarse en un marco de relaciones de género normativo, al menos en primera instancia. La cárcel es un espejo de aumento de las dinámicas sociopolíticas y, en el caso que nos ocupa, una interesante caja de resonancia de las dinámicas sociales de género. Condiciones estructurales que se encargan en los cuerpos y subjetividad de las mujeres. Bueno, muchas gracias a Carolina. Carolina. Pasamos entonces a comentarios, preguntas que ustedes tengan para poder ir con la ponente. Hola. Lo que pasa es que, bueno, hay un interés que yo tengo también sobre llevar. Me interesa mucho este tema de la mujer como privada de su libertad. Que bueno, yo sé que no es solo como su libertad solamente como física, sino viene como otros aspectos de los que comentas. Yo soy del área de danza. Entonces me mueve de repente saber cómo llevar la danza para la liberación del cuerpo, como que son las mujeres. Me comentas que hay como el DECMA, que es lo que se
encarga, ¿es el TECMAC? ¿Cómo se llama? TECMAC. TECMAC, perdón. La asociación se llama TECMAC. ¿Cómo es que impulsa a que las mujeres escriban sus experiencias y sean como una forma también de liberación? Claro. Y de esperanza, a que alguien más las escuche y que sepan que alguien más las está viendo y las tome en cuenta, ¿no? Quisiera más bien como, porque todavía me conflictúa mucho cómo es que yo puedo llevar la danza hacia las mujeres que sufren ese tipo de cosas, como todo lo que comentabas, ¿no? Porque obviamente no me voy a poner a hablar todo lo que es pues el contemporáneo, esas cosas, y que lo entiendan, porque yo sé que en su ámbito en el que están viviendo tienen muchas otras cuestiones en que pensar. Entonces, no sé si sea prudente llevar la danza en otros tipos como de algo más como baile, no sé, como otros formatos de la danza. ¿Y cómo puedo hacer que ellas encuentren este tipo de liberación a través del movimiento de su cuerpo? Entonces es como más bien una pregunta. Ok. Pues mira, para poder hacer ese proyecto yo creo que primero tendrías que diseñarlo, hacer una propuesta de intervención, por así llamarlo. No sé en qué semestre vayas ahorita. Séptimo. Ya estás casi por salir. ¿Son 8? No, 10. Son 10. Son 10. Pues vamos un poquito más de la mitad, ¿no? 2/3 partes. Muy bien. Entonces, bueno, el asunto es ahorita, aprovechando que todavía eres estudiante, bueno, pues lo importante es que tuvieras el acompañamiento de alguno de tus profesores para que tú pudieras diseñar un proyecto o una propuesta de intervención. Y después, bueno, viene la parte muy complicada, que es ir con las autoridades penitenciarias, en este caso que sería de Dirección de Readaptación Social, no sé cómo se llama aquí en Michoacán, ahí en Querétaro es Dirección de Readaptación Social, y sacar cita con el director o directora, no sé, que tengan aquí, y hacerle la propuesta de que a ti te interesaría trabajar este tipo de cuestiones con las mujeres. Nada más que obviamente pues tienes que llevar muy bien armado lo que será tu proyecto de intervención y estar teniendo supervisión continua de tus profesores o profesoras, pues para ir viendo cómo lo estás llevando. También, bueno, el trabajo con mujeres en prisión, también hay que revisarlo, pues no es también para cualquiera, es un trabajo complicado, el ambiente desde que uno pone un pie ya tiene que pasar todos los filtros de seguridad que tienen para poder acceder al centro, es pesadito, obviamente, pero pues no es posible. Muchas de ellas también, la parte que sería como importante, independientemente de si tienen un muy limitado o un amplio bagaje cultural, yo creo que una parte importante sería no subestimarlas. Yo creo que lo que tú o quien quiera hacer proyectos de intervención con ellas, pues puede llevar cualquier cantidad de cosas. Ir de poco a poco a lo mejor para que todas vayan entendiendo de qué se trata o darles oportunidad para que ellas lo puedan entender desde su posición o desde su vivencia, pero yo creo que sería muy, vamos a llamarlo, importante para ayudar a esta parte de realmente dar contribuir al tema de la reinserción. La mayoría de ellas se quedan solas, a diferencia de los varones que va a visitarlos hasta la madrina de bautizo, en el caso de las mujeres se van quedando solas. Es muy triste esa parte, son abandonadas por las familias, ¿no? Y las que tienen sentencias largas, pues mucho peor. Entonces, yo creo que cualquier espacio que ellas tengan donde haya este asunto de espacio para la creatividad, para la expresión, para, bueno, poder de alguna manera encontrar otras formas de comunicación, yo creo que es muy valioso. Entonces, ojalá que sí puedas diseñar tu proyecto y llevarlo a cabo. Si me permites un poco, por ejemplo, hay una cuestión que valdría la pena tener en cuenta y es como la horizontalidad de los conocimientos. O sea, no se trata de que la danza va a salvarlas a ellas, no se trata no se trataría tampoco de pensar que es que voy yo como bailarina, que sé de baile, ¿sí? En ese sentido, sería interesante pensar en términos, por ejemplo, de laboratorio, el concepto de laboratorio, en el cual tú llegas, obviamente con los conocimientos, pero eres consciente de que ellas también tienen unos conocimientos y unas experiencias previas, ¿no? Y es a partir del diálogo de sus experiencias también, porque seguramente muchas de ellas de pronto bailan también o tienen ciertas performatividades que pueden aportar un diálogo donde pueden hacer un trabajo de creación colectivo donde no hay un otro específico, sino que son las mismas relaciones las que se plantean ahí las que pueden posibilitar pues que surja algo, ¿no? Entonces, esa mirada de horizontalidad es que el arte, o sea, donde el arte es un espacio de diálogo relacional, más allá que un lugar
voy a liberarlas, pues obviamente dentro de la poética, voy a liberar los cuerpos, de pronto puede funcionar mucho más, ¿no? Y pues sería interesante. O sea, creo que esos procesos son interesantes, porque en ese sentido de que efectivamente pues lo que nos plantea María Carolina es que la mujer en prisión es como una metonimia realmente de lo que es la situación del género femenino. Y en ese sentido pensamos que el hecho de que una persona esté visibilizada, hay que buscar la forma de sacarle. Resulta que no solo hay que visibilizarla a ella como mujer, sino que hay que visibilizar también todos los bagajes que estas mujeres traen, ¿no? Todas sus historias y todos los conocimientos que son igual o hasta más valiosos de los que tiene uno como artista, ¿no? Dentro de esta cuestión de la visibilidad y de lo invisible, mi pregunta es hasta dónde llega la libertad de expresión, tomándolo en cuenta en cuanto a las trabas institucionales. No hay un proceso de una creación literaria, pero se aborda una temática particular, hay varias temáticas, o qué libertad hay para que pues, las mujeres que están en la cárcel puedan hablar de lo que quieran hablar. O sea, lo preguntas a partir de los testimonios que estoy diciendo que yo, bueno, o sea, que yo he leído, he trabajado, pero yo no soy la, vamos a llamar, como que coordine ese trabajo, no, esa es esta asociación la que lo hace. Yo simplemente conseguí los libros, y como estas mujeres yo las conocí, no nada más el testimonio, sino yo las conocí de carne y hueso, como dice, yo les pongo cara a cada una de ellas porque las conozco, por eso retomé esos testimonios. Pero bueno, tratando de contestar tu pregunta, si algún día tienes la oportunidad de conocer alguno de los textos de la colección, de esta colección de Premio Penitenciario, bueno, aparecen hasta malas palabras, pues. O sea, tal cual como las mujeres quisieron escribir su texto, nada más solamente se cuida el tema, por ejemplo, de redacción, sintaxis y ortografía. Fuera de ahí pueden escribir lo que se les antoje, lo que quieran. Algunas de ellas, bueno, hablan mucho de pues, situaciones de violencia que viven previo a su encarcelamiento, y otras también hablan del asunto de cómo son tratadas dentro de la prisión, ¿no? Cierta custodia, por ejemplo, que las trae contra ellas, o que el director o directora en algún momento hizo un señalamiento incorrecto, cómo han sido tratadas durante sus juicios, ¿no? El abogado, el fiscal, por ejemplo, o el juez o jueza, cómo ha sido con eso. Eso también viene en los testimonios. Pero bueno, como cada uno escribe de lo que quiera, pues son muy variados, hay de todo. ¿Qué tanto trabajo te costó entrar a la institución penitenciaria? Pues, si tienes sus normas, ¿te costó trabajo? ¿No? Para hacer el primer estudio, que es en el que va a ser lo de la tesis, no me costó tanto trabajo. Quien era entonces el director general, el ingeniero Juan José Pedraza, la verdad es una persona con mucha disposición, etcétera, pero el actual director, que es Miguel Ángel Bárcenas, cuando yo vine el año pasado a decir, bueno, quiero reactualizar mis datos, mire, yo he trabajado esto más esto, en su momento cuando se concluyó ese primer proyecto, sí entregué obviamente resultados en tiempo y forma, siempre he sido muy cuidadoso en el tema de confidencialidad de datos que realmente pueden ser sensibles por motivos de seguridad. Me dijo que no estaba ahorita con la disposición de permitir nadie externo en instalaciones y menos interactuando con las internas. Entonces, para esta segunda parte, pues que yo quería actualizar datos y ver qué más hay, ya no hubo chance. Sí, es que fíjate que allá en la Ciudad de México ya es muy difícil entrar a un reclusorio. Es muy difícil que entre, ya no se puede hacer trabajo ahí. Sí, pues hay que buscar en otros lugares. Sí, ¿no? por eso me sorprendió que tú hubieras podido entrar aquí en Querétaro a hacer tu trabajo, sí, pero fue así. Sí, ya hace tiempo. Hay una experiencia muy bonita en Cartagena, en Colombia, con la cárcel de mujeres en San Diego, que esas mujeres que, pues, además de que hay un grupo de gente de teatro que ha ingresado a diferentes cárceles de mujeres en Colombia, pero se terminó quedando en la cárcel de San Diego. Y empezaron como a meter un virus de ejercicios de apoyo pues, a la situación de estas mujeres, y la cárcel de San Diego en este momento, que queda en el centro histórico de Cartagena, tiene un restaurante. El restaurante es todo es manejado, la cocina por las mujeres de allá de Cartagena,
y la gente va a comer en ese restaurante. Tiene una puerta que da al Y no es simplemente un restaurante cualquiera, con las reclusas hacen una revisión de las tradiciones culinarias de la costa caribe colombiana, ¿no? Entonces también son procesos de investigación y sí, como para no dejar eso. Y pues bueno, de pronto en México no se puede, pero hay otras partes de América Latina que sí se podrá, ¿no? Claro. Y hay ciertas, creo que hay muchos prejuicios con relación a lo que puede ser una reclusa o una prisionera, pues un recluso, un prisionero en su momento, hay que aislarlo porque son personas peligrosas, pero no entendemos que muchas de esas personas también son víctimas de un sistema, son víctimas de ciertas situaciones, y lo que entra y sí es, como decía la compañera, es como un proceso de intervención donde se potencian las posibilidades tanto en oficio como en destrezas que tienen estas personas para poder crear otra cosa, y en este caso es generar empresa, por ejemplo. Y muchas de estas mujeres ya luego salen y se enfrentan al emprendimiento, poder montar su propia empresa, su propio negocio, ¿no? Y pues eso creo que es importante. Entonces, hay modelos, por ejemplo, que se pueden replicar, que luego se pueden revisar y replicar para mostrar y demostrar que efectivamente no se trata solo de ir a hacerles un favor a la reclusa, sino que realmente hace parte de un proceso de reinserción social, de hablar con unas historias, y pues que muchas de ellas que son reclusas también son víctimas, ¿no? Es como también esa cuestión. Además, ¿cómo van a promover la reinserción? Si salen pobres, sin ahorros, sin posibilidad de trabajar, porque pues tienen antecedentes penales. Si son parias, se vuelven parias. Sí, ¿no? son parias. Sí, el problema con ellas es que tienen vamos a llamarlo, son juzgadas dos veces. Una por el aspecto legal o jurídico y la segunda desde el aspecto moral. Y ahí está implicado el tema social, el tema familiar. Entonces, también por esa parte, la otra parte que yo encontré del estudio que hice es que el asunto de la reincidencia en mujeres, es decir, que vuelvan otra vez a cometer delitos, es muy bajo en mujeres. Entonces yo creo que, bueno, con la escala con la que yo trabajaba, era una manera de probar, entre comillas, científicamente desde estos estándares positivistas o cuantitativos que les encanta de repente al tema de seguridad, de que, bueno, es importante apostar por la reinserción de las mujeres desde el punto de vista laboral, porque es muy baja realmente la probabilidad de que vuelvan a reincidir. Entonces, bueno, era como darle más elementos hasta el patronato ahí del centro de rehabilitación, de decir, oiga, las mujeres que tenemos aquí, su posibilidad de reincidir es muy baja. Denle la oportunidad de que, porque no nada más son ellas, casi todas tienen hijos, 80% de ellas tienen hijos e hijas. Y de esos hijos e hijas, el 60% son menores de edad, entonces. Y bueno, sin contar que a veces tienen otros dependientes económicos, ¿no? La madre, hermanas. Y luego son mujeres solas, ¿no? Sí. Sus parejas las Las abandonan. Son jefas de familia. Sí, son jefas de familia. No, y estando ahí adentro, de todas maneras, siguen buscando cómo trabajar y eso para seguir mandando dinero afuera, ¿eh? No es que estén en un plan de, bueno, aquí no pago renta, ni servicios, me dan de comer aunque no haga nada. Todas trabajan. No encontré una que no trabaja. Todas trabajan. ¿Alguna otra intervención? Bueno, se me hace lo que están haciendo y no entiendo cómo pasa, y me gusta que pase como esta cosa de que dices, una de las chicas, ¿no?, que lee su texto dice que no puedes confiar en la otra, ¿no? Y pues sí, solo que es como en la vida, pero en chiquito y más intenso, ¿no? Que tienes que ver en quién confiar o a quién le puedes decir qué, y que aún así hay un espacio donde te confieses, o sea, que escribas tu experiencia. Se me hace como interesante y se me hace padre. O por ejemplo, lo que quiere hacer mi compañera es que en nuestro grupo son dos, es ella y es otro chavo, pero él es con hombres, desde su ser hombre, como porque para él los hombres pues también, como lo que decíamos hace rato, ¿no?, los censuran de alguna forma en tanto a que no puedes sentir y demás. Entonces son como dos puntos, ellos dos así, con mujeres y con hombres, pero a fin de cuentas es lo mismo. Y se me hace padre como cómo le harías para generar un espacio donde puedas confiar en el otro cuando es algo que ya de ley en la cárcel no haces, y entonces es como bien contradictorio que pasen estos textos y que haya personas que aún así sí confíen, ¿no?, para hacer danza, porque hay muchos que ya hacen, ¿no?, el restaurante, las danzas, que escriben, que tienen diferentes actividades. Yo creo, o me ha tocado ver, que
que son familia, como que es difícil esta parte de la confianza y que es difícil después la reinserción, ¿no? Porque tú mismo ya tú los tachas, pues, o sea, más que ellos ya salgan y se liberan, muchos ni siquiera hicieron nada, pero tú ya dices, no, es que estuvo en la cárcel, y ya no los contratas o cosas así, ¿no? Entonces, se me hace padre como muchas de ellas, bueno, en el caso de las mujeres que están solas, la mayoría, y sí está este miedo, pero ya que se conocen, también hay una parte muy bonita dentro de todo eso feo, ¿no? Como la vida, como que de verdad se apoyen, o por ejemplo ya una con otra, no sé, así como una familia, como una pandilla o algo así, como estas pandillas que sí le da bien mal, pero son varios, no sé, como que se cuidan entre ellos a veces, ¿no? Me tocó ir hace poquito al Cerezo de Honduras, fui con una compañera, no me acuerdo por qué les iban a festejar, pero según estaban pasando muy bien y les llevaron cine, pues cine así como, les proyectaron algo, pero taparon con unas lonas y todo, y las que estaban organizando eso eran presas, o sea, fue un espacio como bonito porque los policías fueron, digo, igual nunca, siempre se siente la presión porque siguen estando ahí de lejitos, ¿no? Con sus cosas así, sus armas, así como checando, pero de verdad les otorgaron esa libertad, y a nosotros que bueno, a mí y a ella que nos metimos fue como, pues no, estábamos a gusto, como que en familia, no sé, hasta más tranquilo a veces que afuera. Entonces, pero sí comentan como cosas de, no, o sea, hay que aprovechar que hay música, no, súbanle. Pusimos una música y estamos ahí como entre la plática, porque hicieron un concurso y una de ellas le dieron una guitarra, o sea, no sé, estuvo bonito. Pero ni siquiera es como que los regañen por tener música en su celda, pero es que no pueden tener música en sí, o sea, en la cárcel, que si está sonando algo van y te lo apagan. Entonces estaban alucinadas porque podían oír música. Es que podemos hacer ruido, aprovechen. Y una de ellas, entre esos comentarios, no muy reales, tristes, pero entre la broma, no, aprovechen que ahorita nos van a, no sé, a encarcelar otra vez, o ya no vamos a poder hablar, o cosas así. Entonces, estos espacios que crean con la escritura o que quieren crear mis compañeros, mi compañera con la danza o con otra cosa, son como espacios para salir un poquito de ahí, pero sin perder de vista como que estás ahí. Y fue como un poquito lo que pasó y se me hace padre y contradictorio que no haya confianza y a la vez se genere que tú confíes en el otro para poder abrirte o decir alguna cosa. Digo, no directamente, como que creas como mundo chiquito, no sé, donde bien que mal en su cabeza es como, bueno, sí estoy en la cárcel, pero no, estoy escribiendo, aquí sí puedo. Y ya cuando pongo mi última palabra ya listo otra vez y hago hasta que voy a hablar o no sé. Entonces estos espacios se me hacen muy ricos, yo creo que son los que más te van a dar posibilidad después de reinsertarte en la sociedad, hasta con estas mismas personas, como ya que salgas, porque de verdad aprendes a convivir con el otro, a respetarlo y a cuidarlo. Son como cosas bien chiquitas, pero que de repente pasan, y yo creo que son las que tendríamos que, fuera de que lleves lo que lleves, ¿no? Tendrías que como agarrar o que sigan ahí, pues, seguir generando ese espacio a gusto, que a veces se genera, porque otras veces, o dentro de eso contaban sus cosas feas, pero las contaban como a gusto, como no, pues que fulanita tiene su bebé. Todas se ponían bien locas cuando llegaba el bebé chiquito, pero era muy feo porque decían, no, es que ya cuando le acabe de dar me lo van a tener que quitar, porque los niños aquí pueden estar hasta tal edad, después ya como, porque me embarazo aquí, o porque entran embarazadas aquí, cómo les des de comer y bla, 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 bla. Pero dentro de todo lo malo, pues ya saben que está, y a veces ven lo bueno y se me hace como padre a veces, también nosotros ver eso bueno que ellas ven, como para que no sea tan triste pues, o tan fuerte. Ahí sí habrá que revisar como, bueno, se me ocurren ahorita dos puntos. El primero, bueno, las prisiones son microsociedades, entonces todos los estereotipos y prejuicios que tenemos allá afuera, ahí nada más se potencia porque es un espacio de reclusión muy pequeño. Y segundo, mucho lo que es esa supuesta convivencia que hacen, ¿no? Cuestiones son muchas estrategias de supervivencia. Muchas de ellas cuando salen, en su vida van a volver a relacionarse con ninguna de las son estrategias de supervivencia. Entonces sí se ven forzadas a construir nuevos lazos sociales, más que de amistad. Sí se crean una especie de familias por allá adentro, por así llamarlo,
pero mucho ese tema son estrategias de supervivencia. Creo que cualquiera de nosotros, si estuviéramos en situaciones similares y sabemos que solo o sola va a llevar el tren, como quien dice, pues es preferible intentar hacerlas o convivir con el otro, con la otra, de cierta manera, para poder estar ahí lo mejor que se pueda, ¿no? Dentro de las condiciones que hay. Se me hace padre, interesante que pase eso. Y bueno, en el caso de las mujeres también la parte que es compleja, y eso, bueno, hay varias investigaciones sobre eso, que desde niñas, etcétera, bueno, es este asunto de la competencia con la otra, ¿no? Pero además, este asunto de esa competencia que a veces puede generar, o envidia que tenemos de la otra o del otro, siempre tenemos que enmascararla precisamente, bueno, porque las mujeres, o supuestamente el performativo femenino no permite que se haga de manera tan externa o se llegue al tema de violencia física como para zanjar algún conflicto que haya, ¿no? Tenemos siempre hacerlo como por debajo del agua para que no perder la feminidad, pero bueno, por eso los conflictos entre mujeres se pueden alargar a la eternidad. Aparentemente nunca hay un tema resolutivo, ¿no? Pero el asunto de tratar de quedar bien, de no verte como la malvada de la historia, etcétera, etcétera, o la bruja maldita, ¿no? Que nadie quiere estar en ese lugar. Hay cosas que no se dicen, no se hablan, pero ahí están. ¿Algún otro comentario? Bueno, les agradecemos su asistencia. Muchísimas gracias a... Me falta mi compañera. Falta la otra Constancia. Sí. Sonia. Gracias. Entonces, para invitarlos a las 5 de la tarde A la conferencia magistral que se titula El cuerpo como territorialidad, construcción subjetiva, con la doctora Natividad Norma Medellín Hernández, que viene de la Universidad de la Isla de Cuba. Y eso es de 5 a 6:30, y luego de 7 a 8:30 es la función de danza díptica de Caudal, que fue lo que nos presentaron en Israel Centro pues hace un momento, ¿no? Entonces, para que y pues ya será luego la clausura, el cierre del evento. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Que coman algo.